Pixar nos ha entregado historias emocionantes, aventuras increíbles y también nos ha presentado a distintos villanos que, impulsados por diferentes motivos, cometieron muchas atrocidades. Por eso en este video veremos los villanos más crueles de Pixar. El señor Wodernus. Director de Monsters Inc., Wodernus era considerado un jefe respetable, dedicado a moldear a los mejores asustadores para producir energía a partir de los gritos de los niños, y así asegurar el bienestar de Monstrópolis. Sin embargo, cuando su empresa empezó a enfrentar una grave crisis, demostró estar dispuesto a cruzar cualquier límite. A medida que se volvía cada vez más difícil provocar miedo en los niños, la compañía dejó de cumplir sus metas de producción de energía. Desesperado por solucionar el problema a cualquier costo, Wodernus ideó un plan desalmado: secuestrar niños para extraer sus gritos a la fuerza, mediante la aspiradora de gritos, sin importar las consecuencias que esa máquina pudiera provocar. Wodernus no actuaba por placer ni por odio, sino por desesperación. Aún así, estaba convencido de que robar niños era un sacrificio necesario. ¡Robaré los necesarios para salvar esta compañía! Hopper, el temible líder de una banda de saltamontes que domina a una colonia de hormigas. Bajo su mando, las obliga a recolectar comida sin descanso, usando el miedo como su principal herramienta de control. Para Hopper, las hormigas no son nada, solo existen para servir a los saltamontes. Aún así, reconoce su potencial como amenaza. Hopper era el único que sabía que las hormigas lo superaban en número por una diferencia abrumadora, y que si llegaban a darse cuenta de su verdadera fuerza, el dominio de los saltamontes llegaría a su fin. Con el objetivo de mantener a la colonia de hormigas sometida, Hopper no dudó en humillarlas y amenazarlas. Siempre mostró una personalidad violenta y autoritaria, y si alguna hormiga se atrevía a desafiarlo, Hopper respondía sin piedad, demostrando el castigo que recibiría cualquiera que pensara en rebelarse. Zorg, poseedor de una imponente armadura de alta tecnología y líder de un ejército de robots, aunque en realidad se trata de una versión alterna de Buzz Lightyear, proveniente de 50 años en el futuro. Este viejo boss buscó incansablemente corregir los errores del pasado que lo llevaron a quedar varado junto a muchos integrantes del Comando Estelar en un planeta extraño. Sin embargo, tras numerosos intentos fallidos, fue consumido por la frustración y la obsesión. Cuando viajó al pasado, desplegó a sus robots con el objetivo de obtener un nuevo cristal de hipervelocidad que le permitiera seguir alterando la línea temporal. Con una personalidad más fría y despiadada, ya no le importaban las consecuencias de sus actos, incluso si eso significaba destruir la vida que sus antiguos compañeros habían logrado construir. Tampoco permitiría que nadie se interpusiera en su camino, ni siquiera su versión más joven o su robot de compañía Sox. ¡Traidor! Charles Muntz, un gran explorador con un gigantesco espíritu aventurero que inspiraba a grandes y chicos. Sin embargo, todo cambió cuando presentó al mundo el esqueleto de una misteriosa criatura descubierta en Cataratas del Paraíso. La comunidad científica lo acusó de fraude y ridiculizó su hallazgo. Humillado, Charles Muntz juró volver a Cataratas del Paraíso y capturar a la criatura con vida. No regresaría hasta lograrlo. Charles pasó toda una vida en ese lugar persiguiéndola, pero durante ese tiempo su obsesión por cumplir su promesa desquició su mente. Su espíritu aventurero se desvaneció y fue consumido por la amargura, la rabia y la paranoia. Para Charles Muntz, cualquier persona era un enemigo, una amenaza que podía arrebatarle lo que él creía que le pertenecía por derecho. Esto lo llevó a actuar de manera violenta contra otros exploradores, y cuando descubrió que el anciano Carl Fredricksen y el pequeño Russell lograron acercarse a la misteriosa criatura, también desató su ira contra ellos, dispuesto a exterminarlos. ¿Quieres decir algo, Fredricksen? ¡Escupe tus últimas palabras!
Miles Axelrod. Este personaje fue presentado como un magnate que, tras una supuesta aventura personal, se inspiró para crear el Alinol, un combustible alternativo no contaminante, y para demostrar su eficacia, organizó una gran carrera con campeones de todo el mundo. Sin embargo, más tarde se descubrió que Axelrod era en realidad un genio criminal despiadado y codicioso, líder de una organización de autos defectuosos resentidos y dueño de la mayor reserva de petróleo del planeta. La intención de Miles Axelrod era desprestigiar a los combustibles alternativos para que el mundo dependiera únicamente de la gasolina y así acumular poder y riqueza. Para lograrlo, creó el Alinol, un supuesto combustible limpio que, al ser expuesto a radiación, provocaba la explosión del motor de un auto, y utilizó la carrera para mostrarlo. Durante la competencia, Miles Axelrod provocó múltiples accidentes que pudieron ser mortales. Cada explosión era parte de su estrategia para manipular al mundo, culpar al combustible alternativo y desatar el caos. ¡Oh, el número 7 pierde el control! Evelyn Devor, una mujer de gran inteligencia, que también guarda un profundo rencor hacia los superhéroes. Años atrás, su padre fue asesinado en su propia casa por un ladrón, una tragedia que pudo haberse evitado si un superhéroe hubiera respondido a las llamadas de auxilio. Convencida de que los héroes solo generan dependencia y debilidad, Evelyn ideó un plan para volverlos ilegales de forma definitiva. Mediante su tecnología de hipnosis, sometió a numerosos superhéroes a su voluntad, obligándolos a actuar de forma despreciable. Pero eso era solo el inicio. Su deseo era empujarlos a cometer actos mucho más graves, como asesinatos en masa. El resentimiento de Evelyn hacia los super la convirtió en una psicópata fría y calculadora, dispuesta a acabar con incontables vidas inocentes con tal de cumplir sus objetivos. Randall Box, uno de los asustadores más talentosos de Monster Inc., conocido por su habilidad para camuflarse y aparecer sin ser visto. Randall albergaba una gran maldad en su interior y un profundo rencor por ser constantemente superado por James Sullivan. Estos sentimientos negativos lo convirtieron en el aliado perfecto de Waternoose en su plan de secuestrar niños. Randall sería el encargado de hacer el trabajo sucio para llevar a cabo esa siniestra idea, impulsado también por el deseo de revolucionar la industria del susto y así obtener más poder. Randall jamás mostró remordimiento al intentar usar la aspiradora de gritos con niños, y su determinación lo llevó a actuar de manera más despiadada contra cualquiera que se interpusiera en su camino. Lotso, un tierno oso de peluche con aroma a frutas que parecía amigable, cariñoso y compasivo. Sin embargo, eso no era más que una máscara que ocultaba al monstruo que era en realidad. Tiempo atrás, Lotso tenía una dueña, pero cuando fue abandonado y reemplazado, algo se rompió dentro de él. Con el tiempo, Lotso llegó a una guardería llamada Sunnyside y se apoderó de ese lugar, forjando un mundo de dolor y desesperación. Bajo su control, los juguetes recién llegados a Sunnyside eran condenados a permanecer en el salón de los niños más pequeños, un lugar de constantes maltratos, mientras Lotso y su círculo más cercano gozaban de privilegios. La crueldad de Lotso parecía no tener límites, pues cuando Woody y sus amigos intentaron regresar con Andy, hizo todo lo posible para que terminaran en la basura, incluso si eso significaba ser aplastados o incinerados. Ernesto de la Cruz, el cantante más amado en la historia de México, considerado el mejor músico de todos los tiempos. Ernesto de la Cruz era un ídolo, una estrella que deslumbraba en el escenario y dejaba al público asombrado con su encanto y sus canciones. Y esto ocurrió tanto en el mundo de los vivos como en la tierra de los muertos. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable había un hombre ambicioso y egoísta que ocultaba un secreto oscuro. El éxito de Ernesto
Ernesto nació de una terrible traición. En sus inicios, cuando su mejor amigo Héctor, un músico y compositor lleno de talento, quiso abandonar la gira para regresar con su familia, Ernesto lo envenenó y se apropió de sus canciones, las mismas que lo llevaron a la gloria. Ernesto de la Cruz nunca mostró remordimiento por sus actos. Incluso cuando su verdad fue descubierta en la tierra de los muertos, se mostró dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger su legado e imagen perfecta, aunque eso implicara intentar acabar con la vida de un niño. Síndrome. Un joven con una mente brillante y a la vez retorcida. De niño deseaba ser el compañero de Mr. Increíble, pero cuando fue rechazado, su decepción fue tan grande que el amor por su héroe se convirtió en un odio desbordante. Síndrome dedicó su vida a crear el Omnidroide, una poderosa máquina que ni siquiera Mr. Increíble pudiera derrotar. A base de mentiras, llevó a varios superhéroes a una remota isla, donde solo sirvieron como simples sujetos de pruebas para perfeccionar su creación. Esto resultó en una terrible masacre. Incontables super fueron aniquilados por la extrema crueldad y nula moralidad de Síndrome. Era un demente sádico. Su plan era liberar al Omnidroide en la ciudad y ser él quien lo derrotara, con una exhibición de falsos actos heroicos. Sin embargo, sus planes fracasaron. Aún así, continuó con sus locuras e intentó secuestrar al pequeño Jack Jack. El bebé está durmiendo. Y para ti, ¿cuál es el villano más cruel de Pixar? Compártelo en los comentarios.